En el vasto universo de la mitología griega, pocas historias son tan conmovedoras y trágicas como la de Medusa, una mujer transformada en monstruo por los caprichos de los dioses, cuyo destino fue sellado por un héroe en busca de gloria. Medusa no siempre fue un monstruo. En sus inicios, Medusa era una hermosa joven, la más bella de las sacerdotisas del templo de Atenea. Su belleza era tal que atraía las miradas y los deseos de todos los que la veían. Pero su belleza también fue su condena. Poseidón, el dios del mar, quedó fascinado por ella, y en un acto de pasión desmedida, la violó en el mismo templo de Atenea. ¡Desgraciado! Indignada por la profanación de su templo, Atenea no dirigió su ira hacia Poseidón, sino hacia Medusa. En un acto de cruel justicia divina, la diosa transformó a Medusa en un monstruo. Su cabello se convirtió en serpientes venenosas, y cualquiera que la mirara a los ojos quedaría petrificado. ¡Ya valió madres! Así, la hermosa sacerdotisa se convirtió en una gorgona, condenada a vivir sola y temida por todos. Con el tiempo, la fama de Medusa como un monstruo aterrador llegó a oídos de muchos, incluyendo al joven héroe Perseo. Equipado con armas y ayudas divinas, Perseo fue enviado a buscar la cabeza de Medusa, una tarea que parecía imposible. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Guiado por las diosas y armado con su ingenio, Perseo logró encontrar a Medusa. Utilizando el escudo como espejo para evitar su mirada mortal, se acercó sigilosamente mientras ella dormía. En un acto de valentía y precisión, Perseo decapitó a Medusa. De su cuello surgieron dos criaturas, el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor, símbolos de su divino origen. La cabeza de Medusa, aún con su poder petrificante, fue llevada por Perseo y usada en numerosas hazañas, pero el destino de Medusa ya estaba sellado. Una vida de injusticia, sufrimiento y soledad, terminada por la espada de un héroe en busca de gloria. La historia de Medusa es un recordatorio del poder y la crueldad de los dioses, y del sufrimiento que los mortales pueden padecer por los caprichos divinos. Un mito que resuena a través del tiempo, enseñándonos sobre la belleza, la tragedia y la búsqueda de redención.